Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Hoy en Madrid disfrutamos de una mañana calurosa, propia de un día veraniego. Ahora bien, yo no me he quedado en casa a grabar este vídeo porque fuera haga calor. Lo he hecho porque en el vídeo de hoy vamos a introducir una novedad y esperamos que les guste. Hoy nos vamos a hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué tienen en común los techos de mercado? El del año 2007, el del año 2020, el del año 2022 y el del año 2025. Y si ahora mismo la situación que presentan los mercados es similar al techo de mercado que vimos en estos 4 anteriores. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen en común los techos del año 2007, 2020, 2022 y 2024? Bueno, primero, que van precedidos de una codicia extrema. Efectivamente. Los inversores no tienen miedo, confían en la continuación de las subidas. Y aquí viene lo importante. Compran cada vez que se supera una resistencia. ¿Queda clara la idea? Bien. Como no tienen miedo, no compra protección. Y el ratio put-call se desploma. En todos ellos, el ratio put-call estaba por debajo de 0,7. Luego también hay un hecho que a mí me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta. Cada uno de estos techos de mercado han venido acompañados de una narrativa de los medios de comunicación. Todas las ocasiones en que los medios de comunicación nos meten miedo, nos ha ofrecido el mercado una oportunidad de compra. Bien. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando llegue la próxima caída vendrá acompañada de una narrativa similar. Yo no sé cuál será la narrativa de entonces, pero lo que sí sé es que nos van a decir que la economía se va a recesión, que va a haber un gran colapso. El cerebro, cuando ve esto, le da tanto miedo. Pero claro, el cerebro no sabe si es que lo ha escrito un periódico de masas, un periódico, un medio de comunicación de masas, o es que realmente estamos en la selva y nos va a comer el león. Nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando eso se produzca, debemos estar tranquilos. No guiarnos por el pánico que nos quieren meter los medios de comunicación, sino estar tranquilos para ver cuál es la estrategia que vamos a seguir para buscar una relación riesgo-recompensa y buscar una oportunidad de compra de acuerdo con el sistema de especulación que tenga cada uno de nosotros. Bien. De lo dicho hasta ahora, a mí me gustaría que ustedes se quedasen ratio put-call por debajo de 0,70. En el momento actual, ¿qué lectura presenta? 0,66. ¿Les queda clara la idea? Este vídeo está siendo grabado el 19 de julio, antes de la apertura de Wall Street. Y esa es la lectura que hemos visto nosotros esta mañana. Bien. Pero ¿hay algo más que nos pueda servir? Porque claro, esto es muy impreciso. Si les parece bien, nos vamos a fijar en la pauta que desplegó el S&P 500 en el año 2007, concretamente en julio de 2007. Fíjense ustedes en este gráfico semanal. Tal y como pueden ver ustedes, en el julio de 2007 marcó un máximo en 1556, a continuación cayó. Bien. Y seguidamente, ahora fíjense en lo que sucedió en octubre de 2007. El S&P 500 subió con fuerza, superó los máximos de la zona 1556, llegó a 1576 y cuando ya tenían a todo el mundo cogido, se produjo la sacudida. Encontramos que lo que realmente está haciendo el mercado es desplegar un tramo al alza. Aquí la codicia se desata, una fase correctiva, llega el éxtasis y cuando ya está todo el mundo enganchado, ¡bumba!, se produce una caída violenta. Esto es en el año 2007. Ahora, si les parece bien, nos vamos al año 2020, concretamente a la semana del 21 de enero de 2020. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico semanal, marcó un máximo en la zona de 3.338. A continuación, ¿qué sucedió? Pues lo mismo que hemos visto anteriormente, una caída, una fase correctiva. Pero arriba estaban los inversores codiciosos con sus stocks de compras. Luego el mercado va a inducir un movimiento para llevarse esa liquidez. Y tal y como pueden ver ustedes, en la semana del 16 de febrero de 2020, supera el 3.338, se va a la zona del 3.400, 3.393 y cuando ya ha cogido todo el dinero, le pegan la sacudida. Fíjense ustedes que es la misma pauta. En la semana del 22 de noviembre de 2021 marcó un máximo el S&P 500 en 4.743. A continuación, ¿qué hace? Otra fase correctiva. Pero ya estaban las órdenes de compra, los stops puestos arriba. Ahora el mercado se mueve para llevarse esa liquidez. Y ven ustedes cómo en la semana que comienza el 3 de enero de 2022 supera el 4.743, llega a 4.818 y cuando ya tienen a todos cogidos, han cogido todo su dinero, ¡bumba!, caída violenta. Tramo al alza
inducen compras, fase correctiva, superan los máximos anteriores, con lo cual se inducen nuevas compras y saltan los stop, y cuando ya tienen a todo el mundo enganchadito, ¡bumba!, la misma sacudida. Y ven ustedes que esto lo ha hecho en el periodo 2021, finales de 2021 y comienzos de 2022. Finalmente, ¿les parece bien que vayamos a ver lo que sucedió en el año 2025, aquel famoso día de la liberación? Fíjense ustedes en este gráfico semanal y concretamente en el máximo que marcó en la semana del 2 de diciembre de 2024, en la zona de 6.100. ¿Qué viene a continuación? Una caidita, una fase correctiva. Pero las órdenes de compra están ahí, los stops están ahí, hay que barrerlos, hay que quedarse con esa liquidez inducida. ¿De acuerdo? Pues nada, lo que hace es que sube, se coloca por encima de 6.100 en la semana del 18 de febrero de 2025, llega a 6.147 y cuando ya ha superado 6.147 y ya ha cogido el dinero de todos los inversores, ¡bumba!, le pegan otro retroceso. Y ven ustedes que podemos representar la misma pauta. Ven ustedes, despliega un tramo al alza, a continuación una fase correctiva, seguidamente se produce el éxtasis. La única diferencia es que en el año 2025 el recorrido en precio por encima del máximo previo ha sido menor que en los años anteriores, y seguidamente, cuando ya tienen enganchados a todo el mundo, se produce una fuerte caída. Aquí debemos de tener en cuenta que en febrero de 2025 fue cuando Donald Trump comenzó a incrementar los aranceles. Y justo en abril de 2025, cuando Donald Trump anuncia de forma oficial el incremento global de los aranceles, a los pocos días las bolsas hacen suelo y no han parado de subir desde entonces. Por lo tanto, la conclusión a la que nosotros llegamos es que cuando el mercado hace un techo y va a venir seguido de fuertes caídas, dibuja siempre la misma pauta, tal y como pueden ver ustedes en esta representación. Ahora bien, antes de ver si en el momento actual se está dibujando la misma pauta que hizo el SP500 en el año 2007, en el año 2020, 2022 y 2025, a mí me gustaría que tuviésemos en cuenta un importante aspecto fiscal. Supongamos que usted o yo mismo tengo un ETF indexado al SP500 o tengo un fondo de inversión indexado al SP500. Si mi sistema de especulación detecta el techo de mercado y vende, nos encontraríamos que si tengo un ETF indexado al SP500 y vendo, en ese instante se produce un incremento patrimonial y por lo tanto se devenga la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y va a ser un incremento patrimonial muy importante porque precisamente estoy trabajando con un fondo indexado que replica el comportamiento del SP500 y no ha parado de subir desde abril de 2025. Luego tengo una plusvalía enorme. Si usted tiene un fondo, es evidente que puede hacer un traspaso de ese fondo a uno de activos monetarios. Pero a veces tarda 1, 2 o 3 días. Y da la casualidad que cuando el mercado cae, cae muy violentamente. Y si tarda 2 días, pues cuando usted va a hacer el traspaso, ya nos encontramos más cerca del suelo de mercado que desde el techo. Y hay que estar muy ágil. ¿De acuerdo? Hay varias formas de cubrirse, hay varias formas de hacerlo. Pero mi idea es la siguiente. Mi idea es mantener la posición en el fondo o en el ETF indexado al SP500. La mantengo, no vendo, para no devengar la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas por la realización de un incremento patrimonial. No vendo, pero tengo que cubrir la posición. Hay varias formas de hacerlo, pero yo he elegido, y porque lo he hecho en otras ocasiones y me ha salido bien, comprar un ETF inverso del SP500. Un ETF inverso, como dice su nombre, opera de forma inversa a la que hace el SP500. Si el SP500 cae, el ETF, su cotización, y el ETF inverso, su cotización sube. Que el SP500 sube, pues la cotización del ETF inverso cae. ¿De acuerdo? Funciona de forma inversa. Ahora bien, el problema que tenemos es el siguiente. Imaginen ustedes que yo tengo una cartera de 100.000 euros. ¿De acuerdo? Necesitaría 100.000 euros para cubrirla. Y da la casualidad de que los 100.000 euros prácticamente será mi ahorro. Entonces, ¿cómo cubro la cartera si no tengo 100.000 euros para cubrirla? Hay varias maneras, pero yo la que he hecho y me ha funcionado es comprar un ETF inverso apalancado 3 veces. De tal manera que para cubrir una cartera de 100, tan solo necesitaría aproximadamente 30.000, la tercera parte.
Bien, si no consigo cubrir todo, pues vendo una parte, pero no se me genera todo el incremento patrimonial, se me genera solamente una parte del incremento patrimonial y la cuota de vengada del impuesto sobre la renta de las personas físicas es menor. Ahora bien, piensen ustedes que un ETF inverso y apalancado es un ETF que deben ustedes tener en cuenta que tiene un riesgo mayor, porque está apalancado. Deben ustedes ser conscientes de ello. Además, deben conocer, y por eso el equipo de Opla aquí arriba les ha mostrado un vídeo en el que explican esta materia, es la pérdida de valor, el desgaste por volatilidad que experimenta la cotización de un ETF inverso, un ETF apalancado, sea inverso o directo. Ahora bien, deben ustedes tener en cuenta que las caídas, cuando el mercado cae, caen más rápido, ¿de acuerdo?, que cuando sube. De tal manera que a lo mejor la protección, la cobertura, nos dura muy pocos días. La vamos a tener necesidad de ella durante muy pocos días. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué ETF he elegido yo? Bueno, yo he elegido un ETF americano que tiene por mnemónico SPXS. Pues bien, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico que recoge la evolución de la cotización de este ETF inverso apalancado 3 veces del SP500, ven ustedes que reaccionó con fuertes alzas a la caída experimentada por el SP500 desde mediados de febrero del año 2020, lo cual es lógico, porque es inverso, se mueve en sentido contrario al del SP500 y además está apalancado 3 veces. Y lógicamente sucedió lo mismo a finales de febrero de 2025. Ya tenemos el ETF inverso, apalancado 3 veces, tiene como mnemónico, como ticker, SPXS. Ahora bien, los europeos tenemos que buscar o tenemos que encontrar la réplica con sello UCITS. Nosotros hemos elegido la que tiene como mnemónico o ticker 3USS. Bueno, ya sabemos la figura que tenemos que buscar. Ya sabemos los ETFs con los que podemos proteger nuestra posición. Recuerden, ETF inverso, ETF apalancado. ETFs apalancados son más arriesgados. Hay que andarse con cuidado, ¿de acuerdo? Son unos ETFs tácticos. Lo hemos utilizado para cubrir una posición larga que no queremos vender. Estamos en la plataforma de Freedom. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las condiciones, cuál es el folleto, cuál es el documento de este ETP. Muy fácil. Van a la pantalla de operar, ponen el ticker 3USS, les sale la documentación. ¿En qué nos fijamos? Comisión 0,8%. ¿Caro? Yo sinceramente creo que no, porque es un ETP apalancado. Yo creo que es de mercado, ligeramente superior a la media. Eso es verdad. Pero a mí me vale, porque voy a abrir la posición durante un periodo pequeño de tiempo. Porque cuando el mercado cae a mucha velocidad. Cae en muy poco tiempo. Por eso hay que estar ágil, hay que estar preparado, hay que tenerlo todo previsto. Para llegar a ese momento y haberlo pensado todo y ya no necesitar perder tiempo en razonar lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que más vemos en la información que nos proporciona en pantalla Freedom 24 de este ETP? Pues que además de la comisión del 0,8 es un ETF de acumulación, es decir, no reparte dividendos. Con lo cual, más sencillo, cuando vendamos se realiza el incremento patrimonial y se devenga la cuota del impuesto sobre la renta a las personas físicas. Hemos elegido uno que cotiza en dólares, en Londres, pues ahí lo tienen. Fácil y sencillo. Nosotros, en Opla, en nuestra lista de seguimiento en Freedom 24, vamos a meter los dos ETFs, el americano y el UCITS, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo metemos? En la lista de seguimiento, para hacer un control rápido, ¿de acuerdo? Aquellas personas que quieran abrir cuenta en Freedom 24, en este vídeo, en la descripción de este vídeo, les dejamos el enlace. Fácil, sencillo y además se hace online y de forma gratuita. Como les he dicho anteriormente, este ETP cotiza en dólares, pero tampoco hay problemas, desde la propia plataforma de Freedom lo cambian. Pueden hacer el cambio de euros a dólares. Forma sencilla, fácil, yo soy un boomer, para mí es facilísimo, teniendo en cuenta que soy un boomer, y además de forma transparente. Ya nos queda por comprobar si ahora mismo el SP500 está dibujando la misma figura, ¿de acuerdo?, que había hecho el SP500 en el año 2007, 2020, 2022 y 2025. De entrada, no vemos un éxtasis comprador. Sí, vemos un sentimiento alcista, pero no vemos el éxtasis. Es cierto, el ratio put-call está ahora mismo en la zona 0,66, ¿de acuerdo? Con lo cual sí, existe codicia, ¿de acuerdo? Pero la figura que estamos buscando se está dando. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico del SP500, observarán que a comienzos de junio marcó un máximo en 7.620. Bien. A continuación, ¿qué ha hecho? La fase correctiva. Pero no ha desplegado un tramo al alza.
tratando de llevarse la liquidez que hay por encima de 7.620. Bien. ¿En qué forma lo vamos a tratar nosotros? Nosotros, en Oplan, nos vamos a fijar en cómo se comporta por encima de 7.620. Lo lógico es que si superase el 7.620 desplegase un tramo al alza. Ahora bien, si nada más desplegar ese tramo al alza, recorrer unos cuantos puntos, ¡pumba!, se girara bruscamente a la baja, tendríamos una señal de que muy probablemente se habría formado un techo y las bolsas experimentarían una corrección. ¿De acuerdo? No obstante, seguiremos comprobando la evolución del S&P 500. Adiós, hasta luego, que pasen muy buen día.